agricultura consume hoy en día entre el 70 y el 80% del agua dulce que se utiliza en el planeta. Entonces es evidente que estamos en una situación de cambio climático que va a conllevar una carestía en los suministros de agua, y además, como hay unos patrones de lluvia cada vez más inciertos, el problema de la sequía se está acentuando. De hecho, los años de sequía intensa, las cosechas pueden perder hasta más de un 50% de la producción. Entonces, ahora mismo en agricultura es uno de los mayores retos y, por lo tanto, es algo de mucho interés en la biología de plantas su investigación. Llevamos trabajando en investigación básica desde hace más de 25 años, concretamente en una hormona que se denomina ácido abscísico, que es la hormona fundamental de las plantas para enfrentar a la sequía. Ten en cuenta que las plantas no pueden escapar del estrés, entonces han desarrollado unos mecanismos muy sofisticados para enfrentarse a situaciones de estrés. Y nosotros hace ya mucho tiempo empezamos a estudiar las bases moleculares de las respuestas de la planta ante situaciones de estrés por sequía, y concretamente toda la señalización a través de la hormona ABA. Y esto ha sido, digamos, nuestra base científica para poder afrontar el problema. El ABA es una gran hormona para proteger a las plantas frente a la sequía, pero no se puede aplicar de forma exógena de una manera eficiente. Es decir, si aplicamos el ABA mediante un spray con pulverización, es muy sensible al ultravioleta, se degrada, y además la planta tiene rutas de catabolismo, de degradación, que eliminan rápidamente el ABA. Entonces, esto ha abierto el interés por desarrollar moléculas sintéticas que mimeticen la acción del ABA, pero que tengan una vida media más larga. En concreto, estas moléculas se denominan agonistas de los receptores del ABA, es decir, son moléculas que actúan como la llave para encajar en la cerradura de los receptores del ABA, y de esa manera mimetizan la acción del ABA, pero con la ventaja de que podemos hacerlo a voluntad, podemos hacerlo de modo preventivo. Si pensamos que va a llegar una situación de sequía, nosotros podemos aplicar estas moléculas mediante algo tan sencillo como un spray, una pulverización, y entonces la planta empieza ya a preadaptarse ante una situación de sequía, y esto evidentemente va a mitigar mucho el daño y nos va a generar un arma importante para enfrentar la sequía. Este tipo de moléculas que hemos desarrollado nosotros, y otros grupos evidentemente están también detrás de estos abordajes, pues te proporciona la flexibilidad de poder aplicar la molécula cuando sea necesario, cuando realmente tú anticipes una situación de estrés o cuando haya una situación de sequía bastante persistente. Evidentemente, al final la planta necesita agua. O sea, no es algo que pueda sustituir el requerimiento del agua para crecer, pero te puede permitir paliar, mitigar, incluso te puede permitir garantizar la supervivencia, por ejemplo, de unos árboles que vayan a estar durante un tiempo sin recibir agua. Ya no solamente perderías la cosecha de ese año, sino que podrías perder la propia plantación de árboles. Entonces, es una herramienta más que tiene un rasgo de flexibilidad en su aplicación y que nos permitiría pues, todas estas acciones que he mencionado. Mira, aquí tenemos unas plantas de tomate que han sido tratadas con esta molécula. Entonces, esta molécula lo que hace es ralentizar la pérdida de agua, porque cierra los estomas, que son las ventanas a través de las cuales la planta intercambia gases con el entorno, y por ejemplo el vapor de agua. Entonces, al cerrar los estomas, la planta pierde menos agua, se ralentiza su consumo. Con una cámara de infrarrojos nosotros podemos detectarlo, porque esto aumenta un poquito la temperatura de las hojas respecto a las plantas que han sido tratadas con una solución control en la cual no está la molécula. La ruta del ABA es universal. Esa es la ruta que permitió a los primeros organismos acuáticos que colonizaron el medio terrestre sobrevivir a la deshidratación.
Fue un gran invento de la evolución hace 450 millones de años. Entonces, la ruta de la ABA es universal en todos los organismos vegetales que son importantes para nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar este tipo de moléculas en cualquier planta de cosecha o ornamental. Hay que ver cuál es su efecto, ¿no?, en cada una de estas plantas, pero en principio, teóricamente, es posible utilizarla en cualquier planta porque la ruta de señalización de la ABA es universal. En este desarrollo en concreto hay una combinación de trabajo interdisciplinar. El trabajo se ha realizado con otro grupo de CSIC, con el profesor Armando Albert, que es un experto en cristalografía de rayos X para determinar la estructura de los receptores de ABA. Nosotros también tenemos muchísima experiencia en la ruta de señalización de la ABA con técnicas de biología molecular de plantas y genética. Y también hemos necesitado la contribución muy importante de una empresa de síntesis química que se llama Galquimia, que curiosamente está en Galicia, aunque allí no hace tanta falta el tema de la sequía, bueno, esperamos. Y de esa manera, uniendo diferentes conocimientos en diferentes áreas, es cuando realmente puedes conseguir atacar un problema tan complejo como este.